Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo video. Voy a enseñarles cómo voy a pintar esta Nochebuena que tengo aquí. Esta va a ser de un color más claro, color celeste, en comparación a la otra Nochebuena que había pintado anteriormente en el video anterior, que es un color azul más oscuro. Voy a empezar con este pétalo de aquí. Voy a pintarlo con el color blanco 519. Voy a utilizar este color como base para pintar los pétalos de esta Nochebuena. De este lado voy a pintar con el color blanco de la base, digamos, donde brota el pétalo hacia la punta. Voy a pintar con cuidado de no manchar otras partes. Ven que tiene una línea en medio este pétalo. Lo que voy a hacer es dividir la hoja a la mitad, a lo largo, a la mitad. Y de este lado voy a pintar de blanco del centro hacia la orilla. Conforme llegue a la orilla voy a dejar una parte sin pintar. Y ahora del otro lado voy a pintar de este lado, digamos del lado opuesto a donde pinté la primera parte y la otra mitad, de la orilla hacia el centro. Conforme me acerque al centro voy a dejar un espacio en blanco sin pintar, o sea, va a quedar la pura tela. Voy a empezar a dar un poco de sombras a este pétalo. Para esto voy a utilizar el color azul Caribe 560. Con un pincel pequeño, delgado, voy a aplicar color en esta parte de aquí, en el centro, y en esta otra parte de aquí, ya que este pétalo tiene otro pétalo encima del lado derecho. Este va a generar el que está del lado derecho va a generar sombra sobre el pétalo que estoy pintando. Entonces voy a aplicar sombras en esa parte de ahí, en el centro, que fue la parte donde dejé una parte sin pintar. Voy a poner pintura ahí y la voy a arrastrar hacia afuera, hacia el lado derecho en este caso. Y del otro lado voy a hacer lo contrario. Voy a aplicar el color azul en la orilla, en la parte donde dejé sin pintar cuando puse el blanco, y la voy a arrastrar hacia el centro. Cuando arrastre la pintura de la orilla hacia el centro o del centro hacia la orilla, voy a procurar hacer líneas o dejar líneas como que si lo estuviera rayando. Esto con tal de darle una textura al pétalo. Y también lo que voy a hacer es tomar nuevamente el color blanco para retocar la parte donde ya había pintado con blanco. Esto para que no se pierda el color blanco a la hora de poner el color azul. Y si lo ven necesario en su caso, pueden retocar el color azul si tal vez se pasaron de blanco a la hora de retocarlo. Siempre haciendo líneas hacia el centro, de la orilla hacia el centro o del centro hacia la orilla, para que quede con esta textura de una hoja o un pétalo. Para remarcar las sombras voy a utilizar el color azul marino 544. Con un pincel delgado voy a aplicar este color en el centro del pétalo, igual en la parte donde se está generando la sombra por el otro pétalo de la derecha. Ahí voy a aplicar también este color azul marino. Voy a tomar poquito color y voy a descargar en algún trapo que tengan por ahí, o alguna base, o lo que usen para descargar sus pinceles. Y con cuidado aplicar poquito color en ambos lados donde se puso el azul Caribe, más que nada en el centro, y del otro lado, por ejemplo aquí donde estoy pintando, se pone menos que en el centro. Aquí voy a retocar esta parte de aquí con muy poquito color y un pincel bastante pequeño para que
no se extienda demasiado, no poner mucha pintura y poder detallarlo bien esta sombra que se está generando por el otro pétalo que está a un lado. De esta forma lo voy a pintar siempre haciendo esas líneas que van a darle textura al pétalo. Ahora voy a pintar el segundo. Lo voy a hacer de la misma forma. Voy a aplicar el color blanco en esta parte de aquí y lo voy a cubrir bien de la base, digamos, donde brota el pétalo, hacia la punta. En este caso va a ser del centro hacia la orilla, como lo estamos viendo en este momento, es del centro hacia la derecha. Con el azul caribe voy a empezar a dar sombras en este segundo pétalo. Voy en las partes donde dejé sin pintar, voy a aplicar este color azul caribe. Vamos a aplicar poco a poco este color para que no se ponga azul todo el pétalo, sino que quede una parte blanca, una parte azul, que se combinen ambos colores, que se noten ambos colores, para que no se oscurezca mucho y quede el color celeste. Unas partes blancas, como les digo, como que las partes donde están las luces, las partes donde están las sombras. Entonces hay que tener cuidado de no oscurecerlo todo. Por eso hay que aplicar poco color, suficiente pero no exagerado, y haciendo estas líneas que les comento para darle textura. Ahora voy a poner el color azul marino para remarcar las sombras, empezando por el centro, con poquito color, ya que este es un tono más fuerte de azul. Voy a aplicar estas sombras y haciendo estas líneas, nuevamente les digo, para la textura que quiero darle a este pétalo. Igual en esta orilla voy a aplicar el color azul marino, pero aquí debe ser menos que en el centro. Y de la misma forma voy a pintar este tercer pétalo de aquí. Como pueden ver, cada pétalo tiene una línea en medio. Todas esas líneas forman una curva, no son líneas rectas, son líneas curvas. Algunas se marcan más, otras menos, pero todas están curveadas. La parte donde voy a aplicar el color azul, el azul caribe y posteriormente el azul marino, va a ser del lado cóncavo de esa línea, o sea, del lado hacia donde se está cerrando la línea. Como pueden ver, aquí estoy aplicando el color blanco del lado opuesto al lado cóncavo que les menciono. O sea, del otro lado va a ir el color azul caribe. Y así va a ser en todos los pétalos. Siempre del lado cóncavo de la línea curva es donde va a ir el color azul. Voy a aplicar el color azul caribe de este lado, del lado cóncavo, como les mencioné. De este lado es donde va a ir el color azul, del lado cóncavo de la línea curva, así en todos los pétalos. Voy a aplicar suficiente color para que se marquen estas sombras, digámoslo así, y siempre haciendo estas líneas que les menciono, como que si fueran rayaduras en el pétalo. Esto le dará textura y hará que se vea bien nuestro pétalo.
Y con el color azul marino remarcaré estas sombras, especialmente en el centro. Y si este pétalo que estoy pintando tiene otro pétalo encima, entonces esa sombra que genera el pétalo que está encima lo voy a remarcar con el azul marino. Ya que pinté todos los pétalos, voy a empezar a pintar aquí el centro de esta Nochebuena. Para esto voy a pintar cada círculo, círculo por círculo, iré pintando con el color ocre oro 573. Voy a procurar de no salirme de la línea. Con un pincel muy pequeño voy a pintar con cuidado. Voy a cubrir bien cada círculo sin dejar los espacios transparentes que a veces quedan por no poner suficiente pintura. Voy a evitar esto. Lo podemos ver cuando ponemos la tela en contraluz. Si ven que les hace falta, aplican más pintura. Con mucho cuidado iré pintando círculo por círculo. Listo, ahora voy a dar luces con el color amarillo limón 504. Voy a hacer estas medias lunas del mismo lado, voy a hacerlo en cada círculo con un pincel bien pequeñito, el más pequeño que tengan. Incluso lo podrían hacer con un pincel delineador si así lo prefieren. Vamos a hacer estas luces de aquí sin difuminarlo. Bueno, yo no lo estoy difuminando ya que al secarse se absorbe por la tela, entonces no se va a marcar mucho. Por esta razón yo no lo difuminé y lo dejé así como lo ven. Ya que apliqué las luces, voy a aplicar el color sepia 551 para delinear cada círculo. Voy a delinearlo con un pincel delineador, uno delgadito, con mucho cuidado de no manchar otras partes. Voy a delinear cada círculo que hay en este centro, que son 2, 4, 6, 7. Son 7 círculos y los voy a delinear todos. Y así es como me queda esta Nochebuena. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Los colores que utilicé fueron blanco 519, azul caribe 560, azul marino 544, color ocre oro 573, amarillo limón 504 y el color sepia 551. Fueron los colores que utilicé para pintar esta Nochebuena. Espero que les haya servido, espero que les guste. Si es así, dejen su like, comenten, compartan y nos vemos en un próximo video con más pintura.